Damos gracias a Dios por este tiempo. Quiero compartir la palabra de Dios con todos ustedes. El día de hoy le he titulado a esta palabra La gloria que viene. Y es una palabra que el día de ayer que estaba preparando la palabra, venía a mí un momento en donde en muchas ocasiones de repente nosotros nos quedamos un poco estancados en las cosas que sucedieron y dejamos de ver lo que Dios tiene para nosotros, dejamos de ver lo que Dios ha preparado para nosotros. Ageo, el libro de Ageo, capítulo 2, versículo 9, dice así la palabra de Dios: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, dice el Señor de los ejércitos. Y en este lugar daré paz, declara el Señor de los ejércitos. Esta palabra viene de que el profeta Ageo da una palabra sobre el pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba un poco acongojado, estaba triste, porque se daban cuenta que el templo que tenían ellos en ese momento ya no era el mismo templo del rey Salomón. Y hablaba el profeta Ageo de toda la grandeza del rey Salomón, el templo que construyó el rey Salomón con incrustaciones de piedras preciosas, oro, y toda la grandeza que se le reconoce al rey Salomón. Posteriormente aquí el profeta Ageo está diciendo: hey, este templo que antes teníamos va a dejar de ser, y la gloria que viene después de este templo va a ser mucho mejor. Y voy de manera rápida. ¿A qué se refería el profeta Ageo diciendo que la gloria postrera, la gloria que viene, será mejor que la primera? Él estaba diciendo, el profeta Ageo se refería a que lo que iba a venir después iba a ser mejor que lo que estaba en ese momento. ¿A quién se estaba refiriendo? A Jesús. Se estaba refiriendo a Jesús. ¿Por qué? Porque el pueblo estaba con la idea de que Dios estaba en el templo, pero él estaba diciendo: hey, lo que va a venir más adelante es mucho mejor. ¿Y sabes por qué se refiere a esto? Se refiere a que esa gloria que en algún momento el pueblo esperaba que se manifestara en el templo. ¿Sabes por qué el profeta Ageo dice que iba a ser mejor después? Porque esa gloria que iba a estar en el templo, ya después ya no iba a estar en el templo. ¿Sabes dónde iba a estar la gloria? En ti. Y eso es a lo que se refiere el profeta Ageo. Por eso está diciendo esa gloria, y de lo que estamos hablando en este momento, ya no es en el templo, ya no es la presencia de Dios en el templo. Ahora esa gloria va a ser mejor. ¿Por qué? Porque ahora estará en ti. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo después nos enseña que nosotros somos ¿qué? Templo del Espíritu Santo. Gracias, Johnny. Que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Que nosotros hemos dejado de convertirnos en solamente seres humanos, y que ahora nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y por eso es que el profeta Ageo habla diciendo que esa gloria postrera será mejor que la primera, porque ahora nosotros tenemos al Espíritu Santo en nosotros. Porque esa gloria que antes estaba en el templo, estaba exclusivamente en el templo. ¿Qué crees? Ahora vive en ti, ahora vive en mí. Y entonces quiero hablar de esto. Quiero hablar de esto porque efectivamente el sermón le he llamado La gloria que viene, porque de repente nosotros, no sé si tú has escuchado en algún momento cristianos o de repente hermanos que predican y hablan acerca de la gloria de la iglesia primitiva. La iglesia primitiva pues realmente tuvo una gloria increíble. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que todo lo que ellos tenían lo traían a la iglesia y lo repartían a los pobres. Que ellos, la gloria de la iglesia primitiva, había un derramamiento del Espíritu Santo y hablaban en lenguas. Y entonces oraban y sanaban los enfermos, y se levantaban los muertos, y los paralíticos se levantaban, los ciegos abrían los ojos, etcétera. Había una gloria en la iglesia primitiva en ese momento. Y de repente nosotros en este tiempo anhelamos la gloria de la iglesia primitiva. De repente nosotros decimos: híjole, ¿cómo esta iglesia no es como la iglesia de la iglesia primitiva? ¿Qué crees? No es posible. Y no es posible, ¿por qué crees? Porque la gloria postrera va a ser mayor que la primer gloria. ¿De qué nos habla eso? Quiere decir que el movimiento de la iglesia hoy en día va a ser mayor, y tiene que ser mayor que el de la iglesia primitiva. ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Amén o no amén? ¿Y qué crees? Que tú eres parte de esa gloria. Que tú eres parte de esa gloria que va a ser mayor
que lo de la iglesia primitiva. Muchos de nosotros vemos a los apóstoles, vemos a todos ellos haciendo milagros y decimos, wow, qué bonito hubiera sido estar en ese tiempo, ¿sí o no? Qué bonito hubiera sido caminar con Jesús. Qué bonito hubiera sido estar en ese momento cuando Jesús sana a Bartimeo el ciego. Imagínate en ese momento donde va y le dice, eres sano, levántate y vete. Qué bonito ver todos esos milagros de Jesús. ¿Qué crees, hermano? Hoy esa gloria de la cual la Biblia nos dice, hoy Dios nos da la palabra diciendo que esa gloria va a ser mejor en este tiempo. Va a ser mejor en este tiempo. Porque habrá mayor poder, habrá mayor fuerza, habrá mayores dones, habrá mayores milagros, habrá mayores recursos, habrá una visitación de Dios. Eso es lo que Dios promete. Esa palabra es la que Dios promete para nosotros. Entonces, esto tiene que ver con algo que te quiero decir más adelante. Porque de repente nosotros vemos aún cosas que han sucedido con nosotros. ¿Cuántos de ustedes en algún momento piensan, híjole, pues es que yo antes cuando tenía dinero, yo podía hacer muchas cosas? Híjole, es que antes cuando a mí me iba súper bien, pues yo hacía lo que yo quería. Híjole, pues es que antes cuando yo hacía esto, pues, pero ahora pues ya no tengo nada y hasta le hacemos. ¿Sí o no? Pues es que antes pasaba, híjole, pues es que antes yo era tal, es que antes yo quién sabe qué y tenía y hacía y me movía y lo que sea. Y ahora pues ya no. Es una palabra para Dios, una palabra de Dios para ti en este momento. Efectivamente, el profeta Ageo habla acerca de la edificación, del templo. Primera de Corintios capítulo 3, 17 dice así: si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo, y eso es lo que vosotros sois. ¿Qué somos nosotros? Somos templo. Y dice, sí, fíjense bien, ahí nomás para aquellos que no cuidan el templo, ahí se las paso, Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo, y eso es lo que vosotros sois. ¿Sale? Nosotros somos templo del Espíritu Santo. Somos templo del Espíritu Santo. ¿Por qué te estoy diciendo todo esto? Porque el profeta Ageo habla de la gloria del templo, del primer templo de Salomón. Pero aquí se está refiriendo ya que nosotros somos parte de ese templo. Por eso es que la gloria ahora es mejor. La gloria ahora es mayor. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que nosotros como templo del Espíritu Santo, Primera de Corintios 6, 19 dice así: ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido? ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños. Nosotros tenemos una responsabilidad. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Nuestra responsabilidad es que tenemos que cuidar el templo del Espíritu Santo. Nuestra responsabilidad es que tenemos que mantener bien el templo del Espíritu Santo, pero por sobre todo tienes que entender y tenemos que ver nosotros que el Espíritu Santo vive en nosotros, que el Espíritu Santo mora en nosotros. Somos morada del Espíritu Santo. La mayor manifestación de la gloria de Dios se da en nuestro cuerpo. Mateo 28, 20 dice: y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Por qué te estoy diciendo todo esto y qué trato de decirte con todo esto? Porque estoy tratando de que entendamos que el Espíritu Santo mora en nosotros. Que el Espíritu Santo, ese Espíritu Santo poderoso, ese Espíritu Santo que levantaba a los paralíticos, ese Espíritu Santo que abría los ojos, ese Espíritu Santo que destapaba los oídos de los sordos, hoy mora en ti, hoy está en ti. Ese mismo Espíritu Santo está en ti, vive en ti. ¿Y de qué me sirve? ¿De qué sirve que el Espíritu Santo mora en mí?
Ese mismo Espíritu Santo que tiene poder y que hacía todas esas maravillas está en ti. Quiere decir que en ti está el poder de Dios. Que en ti hay poder de Dios. Por eso es que Dios está diciendo, o la palabra de Dios dice, que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ha prometido Él, si antes solamente Él se encontraba en un templo, si antes Él solamente se encontraba en el lugar santísimo, por eso es que el profeta Ageo dice, la gloria postrera será mayor que la primera. ¿Por qué? Porque si antes en la gloria primera Dios estaba en el lugar santísimo, ahora en la gloria postrera Dios está en tu corazón. Dios mora en tu corazón. Dime tú si eso no es mayor a lo primero. ¿Amén o no amén? Claro que es mayor. Claro que es mayor. Y hay una promesa en Mateo 28, dice, yo estoy con ustedes todos los días. ¿Hasta cuándo? Él estará con nosotros hasta el fin del mundo. Ya no va a ser exclusivo. Ahora Él está con nosotros para todos los que creen. ¿Pero qué crees? Dice en Juan capítulo 14, 12. Ustedes harán cosas todavía mayores de las que yo he hecho. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es posible que Jesús diga, ustedes van a hacer ahora cosas mayores a las que yo he hecho? ¿Sabes qué nos dice la palabra de Dios? Nos dice que efectivamente la gloria postrera será mayor que la primera. Porque ahora Jesús mismo lo está diciendo. Las cosas que yo hice, ustedes las harán mayores. ¿Estás de acuerdo conmigo o no estás de acuerdo conmigo? Que lo que Dios tiene para ti es que tú te levantes en poder y en autoridad y hagas cosas mayores que aún el mismo Jesús hizo. ¿Estás o no estás conmigo? ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Ahora, ¿te dio miedo? Los veo como asustados. ¿Les dio miedo eso? ¿No? ¿De qué nos sirve todo eso? Yo estoy emocionado porque yo aprendí algunas cosas importantes en esto. Y lo primero que aprendo, que tiene que ver con las cosas que nosotros tenemos que dejar, las cosas que nosotros tenemos que soltar. Cuando yo leo el libro de Job, ahora me voy al libro de Job, cuando yo leo el libro de Job, yo aprendo dos cosas de la vida de Job. Y son cosas que te quiero mencionar en este momento. La primera que yo aprendo del libro de Job es que Job, antes de ser atacado por Satanás, Job tenía una vida buena. Dice la Biblia que Job ya era justo. Job ya era un hombre justo. Y a Job no le faltaba nada. Tenía una casa llena de bendición, tenía bienes, tenía una familia, tenía esposa, tenía hijos. Todos gozaban de una bendición. La gloria primera de Job ya era muy buena. ¿Sí estamos? Porque tenía lo que quería, porque le iba bien. Y además, déjame decirte que la Biblia dice que Job era un hombre justo. Era un buen hombre. Era un hombre que agradaba a Dios. Era un hombre que ya agradaba a Dios. Era un hombre justo. Después viene lo que tú y yo sabemos en Job capítulo 1, versículo 6. Y esto solamente se los voy a dejar como nota al pie. Dice la palabra de Dios en Job capítulo 1, versículo 6, que llegó el momento en que los hijos de Dios se presentaran ante Dios, que en este caso eran los ángeles. Fíjate bien, esta es una nota al pie solo para que la tengas ahí, ¿sale? Dice la Biblia que los hijos de Dios, era necesario que los hijos de Dios se presentaran ante Él. ¿Y quién crees que se presentó entre ellos? ¿Qué dice ahí? ¿Ya me lo pusiste? ¿Qué dice? ¿Quién se presentó ante ellos? ¿Cómo? Estoy hablando de los hijos de Dios. ¿Quién se presentó? ¿Y luego? Ahí se los pongo como nota al pie nada más. Era momento de que se presentaran los hijos de Dios y entre ellos se presentó también Satanás. ¿Sale? Y existe un diálogo en ese momento entre Dios y Satanás. ¿Cuál es el diálogo? El diálogo que existe en ese momento es: ¿ya consideraste a mi siervo Job? ¿Ya viste? ¿Ya te presumí a mi siervo Job?
Y es donde le dice, pues es que Job es justo contigo porque le das todo. Quítale todo y vas a ver cómo reniega de ti. Y entonces Dios le dice, adelante Satanás, hazlo, pero no toques su vida. Toca todo lo que tiene, pero no toques su vida. Y es ahí donde viene Satanás y hace lo que tiene que hacer en la vida de Job. ¿Por qué te digo esto? Recuerda algo que te he dicho en varias ocasiones, que si el diablo no existiera, Dios formaría otro diablo. Es necesario que Satanás exista. Es necesario que Satanás existe. Para que haya un principio importante. Satanás no obra en tu vida si Dios no lo permite. ¿Está bien? Es un principio que está aquí implícito en lo que está sucediendo. Dios le da permiso a Satanás de obrar. Y es por eso que Satanás hace lo que tiene que hacer en la vida de Job. Entonces, efectivamente, Satanás hace lo que tiene que hacer. Dios le permite al diablo hacer eso. ¿Y qué es lo que hace el diablo? Le quita bienes, le quitó la paz, le quitó la salud, le quitó la posición social que él tenía, le quitó sus hijos, le quitó todo lo que tenía. Le quitó todo lo que tenía, lo dejó en la ruina. Lo dejó en la ruina. Cuando Job, una vez que pasa todo el proceso por el cual tuvo que pasar, una vez que Job es restaurado, ¿cómo es restaurado Job? Igual, de la misma forma que la primera vez. ¿Cómo es restaurado Job? Mejor. De hecho, animales duplicó lo que tenía. Fíjate bien, más adelante lo voy a decir, pero si el siervo Job tenía 7,000 ovejas la primera vez, ¿cuántas tuvo después? Literal, 14,000. Si tenía 3,000 camellos, si tuvo 3,000 camellos, porque la Biblia dice, ¿cuántos tenía después? 6,000. Literal, su gloria postrera fue mayor que la primera gloria. Pero tuvo que pasar por un proceso de restauración, tuvo que pasar por un proceso Job en el cual efectivamente Dios lo preparó para darle lo que tenía preparado para él. Job, de ser un hombre bendecido, se convirtió en un hombre doblemente bendecido. Y lo que vemos en Job justamente en esta parte es la manifestación de Dios para un hombre fiel. ¿Estamos de acuerdo? Lo que vemos en Job, ¿por qué Job fue bendecido tan grandemente? Porque Job agradó el corazón de Dios, porque Job fue un hombre fiel y entonces Dios bendijo la fidelidad de Job. En alguna ocasión escuché que lo que pasa en Job es Job, un hombre justo, siendo más justo, porque ya era justo. Al inicio de todo ya era justo y ahora solamente pasa por un proceso por el cual Job se convierte ahora en un hombre más justo todavía, en un hombre más justo. Pero no es más que la manifestación del poder de Dios sobre un hombre fiel. ¿Estamos de acuerdo? Amén, amén, amén. ¿Estamos de acuerdo? Lo que sucede en la vida de Job es, vuelvo a repetir esto, la manifestación de Dios sobre la vida de un hombre fiel. Grábate eso porque voy a hablar acerca de la fidelidad ahora. ¿Sale? ¿Cómo es? Pon atención en esto. ¿Cómo es que un hombre puede llegar a ser fiel a Dios? Si Job fue bendecido doblemente porque se convirtió en un hombre fiel, la pregunta es, ¿cuántos de ustedes preguntan, ¿cómo puedo ser fiel yo? ¿Cómo me hago fiel? ¿Qué necesito para ser fiel? ¿Qué necesito para que Dios me bendiga? ¿Qué necesito yo para que mi primer gloria, para que mi segunda gloria sea mejor a la primera? ¿Qué necesito yo para que lo que Dios tiene preparado para mí sea mucho mejor que lo que estoy viviendo ahora? ¿Qué necesito yo para dejar de anhelar y añorar
todo lo que tenía anteriormente, porque antes me iba muy bien, porque antes tenía esto, porque antes hacía lo otro, pero ahora ya no tengo nada. ¿Qué necesito yo para que ahora lo que yo tenga sea mejor? Si antes, pon atención en esto, si antes tú dices, es que antes mi corazón estaba sano y hoy mi corazón está lastimado. ¿Qué necesito yo para que cuando tu corazón estaba sano y ahora tú dices está lastimado, lo que tú estás viviendo ahora sea mayor que lo que tú tenías? ¿Te has puesto a pensar en eso? Si nosotros nos ponemos a pensar, decimos es imposible, ¿sí o no? Es imposible que un corazón que antes no estaba lastimado y que ahora está lastimado, ahora que está lastimado sea mejor que antes. Eso no es posible. Eso no es posible, no hay forma. Pero ¿qué crees? La palabra de Dios dice que tu gloria postrera será mayor que la primera. Quiere decir que a Dios no le importa cuántas heridas o en cuántos pedazos se haya partido tu corazón. La restauración que Dios tiene para tu vida va a ser mucho mejor que aún cuando tu corazón estaba intacto. ¿Estás o no estás de acuerdo conmigo? Tu corazón va a ser mejor. Ahora, estoy hablando de tu corazón, porque ahí mismo decimos nosotros, eso es imposible. Ah, es imposible. Ahí te va. Esaú y Jacob. Tú sabes la historia de Esaú y Jacob, y si no te la voy a contar bien rápido. Dice la Biblia que Esaú era un cazador y que su hermano Jacob pues estaba ahí viendo nomás a ver qué sucedía. Esaú era el mayor, eran dos gemelos, y dice la Biblia que llegó el momento en el cual iban a bendecir al mayor. Y entonces dice la Biblia que Esaú llegó cansado, con hambre, ahí estaba Jacob, y le dijo, dame de comer. Y este le dijo, no hombre, ¿cuál dame? Te lo vendo. ¿Y qué quieres? Pues dame tu primogenitura. Y el otro dijo, ¿para qué me sirve eso? La primogenitura absolutamente no sirve nada. Te la doy, órale. Y le da su plato de comida. Este come muy a gusto, termina de comer y se va. Después llega el momento en donde el padre va a bendecir a los dos hijos, va a bendecir al mayor, y es ahí donde el menor se mete y roba la bendición de su hermano, porque su hermano ya le había vendido la bendición. En el momento en el que el padre empieza a bendecir al hijo y le empieza a decir, tú serás bendecido, tú serás multiplicado, y el mayor, esta era la palabra desde nacimiento, la palabra de nacimiento era que el mayor iba a servir al menor, esta palabra ya venía profetizada, y ahí empieza a bendecirlo, tú serás bendecido, tu nación, tus hijos, tu descendencia, y le da toda la bendición al menor, a Jacob. Y después llega Esaú, le prepara de comer al papá y le dice, papá, bendíceme. Y este le dice, ya te bendije que no eras tú. Dije, no, yo no era mi hermano, etcétera, etcétera. Y entonces Esaú le dice al papá, oye, ¿y no tienes otra bendición para mí? Y pues no, más bien lo maldijo en lugar de bendecirlo. Y ya, resulta que Esaú guardó en su corazón diciendo, el día que muera mi papá, voy a matar a mi hermano. Jacob huye porque sabía que su hermano lo iba a matar porque tenía miedo. Huye y se va. En ese momento Esaú se queda sin la bendición de Dios. Se queda sin la bendición de Dios. Y se separan los dos hermanos. Sabemos la historia de Jacob. Va por su esposa, trabaja 7 años, tiene el encuentro en Betel. Tiempo después viene un reencuentro de dos hermanos. Esaú y Jacob se iban a encontrar nuevamente, pero Jacob tenía miedo porque sabía que su hermano lo quería matar. Jacob tenía miedo, ¿sabes por qué? Porque sabía Jacob que él había de cierta forma usurpado el lugar de su hermano por la bendición. Tenía miedo porque su hermano lo iba a matar. Y entonces Jacob, ya iban a llegar al encuentro y Jacob divide su tribu y le dice, vayan ustedes primero. Lleven muchos regalos y lleven muchas cosas a mi hermano para ver si se le calma el corazón, porque me va a matar. Y entonces llegan y le entregan los presentes y él dice, ¿pero qué es esto? Y luego hasta que llega su hermano y le dice, ¿por qué me traes esto? No me des regalos. Fíjate lo que dice Esaú. Dice, ha sido ya suficiente la bendición que Dios me dio. Dios había bendecido ya a Esaú en ese momento, que los regalos que Jacob le traían eran de más.
Y dice la Biblia que Esaú y Jacob se abrazaron y lloraron como hermanos. Esaú había perdonado a Jacob. ¿Cómo? La gloria de Esaú había sido mayor en ese momento que la primera que tenía. Su corazón de Esaú había sido restaurado. La vida de Esaú, si tú te pones a pensar, había sido arruinada, hermano. Su vida fue arruinada. Porque la vida de Esaú, en lugar de tener la bendición, tuvo la maldición. Ya después la Biblia no habla muy bien de Esaú, pero no estoy en ese punto. Estoy hablando en el punto donde Esaú perfectamente pudo restaurar su corazón. ¿De qué te estoy hablando? De que Dios sí puede restaurar corazones heridos. Porque el corazón de Esaú estaba lastimado, estaba herido, estaba dolido. Por su misma familia, por su misma sangre, se sintió traicionado. Él mismo lo menospreció y su actitud es diferente. Pero él tenía una herida, que algo sucedió durante todo ese transcurso, que además Dios lo bendijo con muchas cosas. Y ahora su gloria que estaba experimentando en ese presente había sido mayor y era mayor a la primer gloria que él tenía. La palabra de Dios se cumple. La palabra de Dios es fiel. Y ahí lo podemos ver. Ahí veo yo un corazón restaurado, un corazón sanado. Así que deja de ver esos momentos o deja de ver la vida antes de tu sufrimiento. Deja de ver la vida antes del dolor. Porque el dolor y el sufrimiento que estás experimentando en este momento es parte de la gloria postrera que Dios tiene para tu vida. ¿Amén o no amén? Porque eso pasó con Job. Job, nosotros vemos lo que sucede en la vida de Job, pero Job, hermano, todavía dice la Biblia que todavía no se iba el siervo que le acababa de decir que un hijo de él había muerto. Todavía no se iba ese siervo y viene otro siervo para decirle, tu otro hijo murió. Todavía no se iba ese y llega otro siervo para decirle, tu otro hijo murió. Y ya había perdido ganado. Ya había perdido todo lo que tenía. Ah, y tus hijos estaban celebrando y luego se les cayó la casa. Todavía no pasaba una casa cuando ya venía otra, ya venía otra, ya venía otra. Pero Job no levantó su boca contra Dios. ¿Por qué? Porque él entendía que Dios tenía el control de las cosas. Ponte a pensar todo el sufrimiento que pasó Job, y no solamente eso, después tú sabes que viene lepra a su vida. Era un hombre que estaba arruinado, hermano, completamente arruinado, con lepra, aislado, alejado totalmente, desolado. Bueno, ¿cómo es que un hombre así se convirtió en un hombre fiel a Dios? ¿Cómo es que un hombre, la Biblia dice en Isaías 41:10, yo soy tu Dios, te fortaleceré, ciertamente te ayudaré? ¿Cómo es que un hombre común se convierte en un hombre fiel a Dios? ¿Cómo logró Job temer a Dios? Primeramente tenemos que entender que un hombre fiel es un hombre que teme a Dios. Y nosotros sabemos que el temor del cual la Biblia habla no es temor de miedo, sino es un temor reverente, un temor de respeto, un temor de reverencia, un temor de admiración. ¿Cómo logramos nosotros tener ese temor a Dios? ¿Cómo logramos nosotros ser fiel a Dios? Un hombre fiel es un hombre que tiene temor a Dios. La Biblia dice que el principio de la sabiduría es ¿qué? El temor a Jehová. ¿Sale? Entonces, para poder ser fieles nosotros, lo que necesitamos es tener temor a Jehová, o sea, reverenciar a Dios, no tenerle miedo. Pero para eso, hermano, existe un proceso de 4 etapas que tenemos que pasar. Pon atención en esto que te voy a decir. En 4 etapas, ¿cómo nos convertimos de un hombre común a un hombre fiel?
¿Estamos? En la fidelidad. Y en ese punto, cuando llegamos a ser fieles, es ahí en ese punto donde Dios te bendice. Es ahí donde tu gloria postrera es mayor que la primera. ¿Estamos? Ahí va. Primera etapa. En la primera etapa tienes que ser consciente y eres consciente de que Dios es el dueño de tu vida. ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Es donde eres consciente de que Dios es el dueño de tu vida. Y ahí no hacemos más, solo eres consciente. Es donde eres consciente de que Dios tiene el poder de la vida sobre tu vida. ¿Estamos? Segunda etapa. ¿Ya son conscientes de eso? Vamos descartando. ¿Eres consciente de eso? Segunda etapa. Eres consciente de que Dios está continuamente observando lo que piensas, lo que haces, lo que dices. ¿Eres consciente de eso? Ya no hubo muchos amenes. Aunque no sean conscientes, aunque no quieran ser conscientes, pues eso sucede. Amén. La segunda etapa es donde eres consciente de que Dios nos ve. Por tal motivo, eso nos debe de motivar a nosotros a cuidar lo que hacemos, lo que vemos y lo que decimos. ¿Estamos de acuerdo? Por eso ya no hubo muchos amenes ahí. Por eso ya hubo caídos ahí. Y fíjate, nomás estamos en la segunda etapa. Tercera etapa. En la tercera etapa, para convertirte en un hombre fiel, tienes el deseo consciente y permanente de agradar a Dios en todo. En la tercera etapa, buscas agradar a Dios en todo lo que haces. ¿Sí estamos? Esto implica no ofender la santidad de Dios. Porque sin santidad, ¿qué dice la Biblia? Nadie verá al Señor. ¿Estamos? Entonces, en la tercera etapa, tienes un deseo consciente de agradar a Dios en todo. Y la cuarta etapa es reconocer que Él es Dios y nosotros somos sus criaturas. Por lo tanto, Dios es digno de ser reverenciado y temido. Y en ese momento, ¡pum!, eres un hombre fiel. ¿Qué tal, Así de fácil y sencillo. Así, nada más. 4 etapas donde te conviertes de un hombre común a un hombre fiel. Donde preparas todo el camino para que tu gloria postrera sea mayor que la primera. Porque es en este punto donde encontramos o donde nos convertimos fieles. Es en ese momento donde la gloria postrera es mayor a la primera. ¿Estamos o no estamos? Como que ya les vi la cara de desánimo a muchos y como, yo pensé que era más fácil. La Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Dios promete estar con nosotros, pero efectivamente Dios busca, hermano, tu fidelidad y Dios quiere que tú seas fiel. Y a lo mejor, decía Pablo, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa ciertamente hago. ¿Qué hago? Me esfuerzo y camino para lograr y llegar a la meta. Eso es lo que decía Pablo. Probablemente el día de hoy te ves al espejo y no te ves muy fiel. Te ves al espejo y dices, no, qué fiel voy a andar siendo yo, no soy nada fiel. Pero dice Pablo, ciertamente estoy caminando para llegar a la meta, ok. Esfuérzate cada día, sé consciente. Por eso la segunda etapa dice, sé consciente de que Dios te observa. ¿Qué pasa con un niño cuando quiere hacer travesuras, pero sabe que estás tú ahí donde quiere hacer las travesuras? ¿Qué hace? Se esconde. De repente tú sabes, mi esposa y yo estábamos en el cuarto y de repente empezamos a escuchar un ratón ahí que abre. Se empiezan a escuchar envolturas y así muy cuidadoso. Y ya escuchamos que ahí va el ratón. Y cuando salimos, no, está todo limpiecito.
trastes limpios. Entonces, ay, ¿cuándo acá los trastes limpios? Pero eso es lo que a veces nosotros pensamos, que de cierta forma así estamos con Dios. Tienes que ser consciente de que Dios te ve, de que Dios pone atención a lo que piensas y a lo que haces. Si eres consciente de eso, ¿qué crees? Vas a cuidar lo que haces. ¿Estamos o no estamos? Si eres consciente de eso, vas a cuidar lo que haces. Y eso te va a convertir en un hombre fiel. Eso te va a convertir en un hombre fiel. Eso va a hacer que Dios se agrade realmente de lo que estás haciendo. Te va a convertir en un hombre fiel. Salmos capítulo 86, versículo 11. Enséñame tus caminos, oh Señor, para que viva de acuerdo con tu verdad. Concédeme pureza de corazón para que te honre. ¿Ya leíste ese versículo? Lee ese versículo en voz alta. Voy a pedirles que lean ese versículo en voz alta. ¿Sale? Vamos a leerlo. 1, 2, 3. Ok, ahora léanlo como si supieran leer. ¿Sale? Va. 1, 2, 3. Enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad, afirma mi corazón para que tema tu nombre. Hermano, ese versículo, márcalo, subráyalo, apréndetelo de memoria, guárdalo, porque ese versículo es una oración perfecta y excelente para que Dios tome el control de tu vida. Es una oración donde simplemente es Dios, enséñame, oh Jehová, tu camino, para que yo pueda caminar en tu verdad y pueda temerte. Es lo que necesitamos nosotros. Ok, continúo entonces. Tenemos que someter nuestra voluntad a Dios. Tenemos que someter nuestra voluntad totalmente a Dios, sus mandamientos, toda nuestra vida tiene que estar sometida a Dios. Primera de Juan 2:17. Fíjate bien lo que dice Primera de Juan 2:17. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Qué tenemos que hacer tú y yo, hermano? La voluntad de Dios. Tenemos que buscar continuamente hacer la voluntad de Dios. Si tú y yo hacemos la voluntad de Dios, tú y yo nos vamos a convertir en hombres fieles y por tal motivo seremos bendecidos por Dios. Amén. Tenemos que hacer la voluntad de Dios. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ahora, según Josué 1:8, para poder lograr entender cuál es la voluntad de Dios, nosotros tenemos que estudiar y meditar la palabra de Dios de día y de noche. Eso es lo que dice la Biblia. Medita en la palabra de Dios de día y de noche. Si tú haces eso, eso te permitirá conocer la voluntad de Dios. Salmo 119, versículo 33. Enséñame, oh Señor, el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento para que guarde tu ley y la cumpla de todo corazón. Hazme andar por la senda de tus mandamientos, porque en ella me deleito. La primera cosa que yo aprendí del libro de Job es cómo ser un hombre fiel. Y te acabo de decir cómo ser un hombre fiel. ¿Estamos? La segunda cosa que yo aprendí del libro de Job es esta, que cuando Dios le permitió que Job fuera restaurado, como lo dije hace un momento, toda la restauración que Dios le da a Job es doble a la bendición que ya tenía. Vimos lo de los animales. Ahora Job tiene 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 bueyes y 1,000 asnos. Pero no solamente eso, sino después de su restauración se menciona el nombre de sus 3 hijas de Job. Y es interesante porque en ese tiempo la herencia no se daba a las hijas. Y la Biblia aquí nos dice que a sus hijas se les dio herencia
y además se menciona el nombre de sus hijas. Escucha el nombre de sus hijas. La primera hija se llama Paloma. Y esta la entendemos nosotros como es un receptor del Espíritu Santo. Una paloma para nosotros hoy en día es la representación del Espíritu Santo. Su segunda hija se llama Linda. Linda, que en este caso, ¿sabes qué significa? Y me voy a meter en un rollo. Significa cuerno de la abundancia. ¿Sabían ustedes que el cuerno en la Biblia no significa lo que hoy en día... Para ustedes, ¿qué es un cuerno hoy en día? Escuchen, ven un cuerno o ven cuernos y ¿qué piensan? ¿En el diablo? ¿No tenemos la idea de que el diablo tiene cuernos y tiene cola? Y de repente los cuernos y entonces son los cuernos del diablo. Y en la Biblia el cuerno significa abundancia. Es un símbolo de abundancia. Su segunda hija se llamó Linda, que simbolizaba eso. Y su tercera hija, su tercera hija fue Linda. Su segunda hija se llama Canela. Te estoy diciendo los nombres ya en español. ¿Qué es adoración? Una vez que es restaurado Job, él entiende. La primera es la representación del Espíritu Santo, la segunda es adoración y la tercera es abundancia. Una vez que él es restaurado, él entiende que verdaderamente es en Dios donde procede todo. Es a través de la fidelidad de Dios donde tú y yo podemos encontrar la plenitud. Es en Dios solamente. Es en la fidelidad. Cuando tú eres fiel a Dios, es en ese momento donde tú puedes encontrar, cuando tú eres fiel a Dios, es donde puedes encontrar la plenitud, solamente. Dios le quitó la primera gloria, Dios le da esta segunda gloria a Job. Y prácticamente Job muere. Dice la Biblia que muere viejo en toda su plenitud, muere feliz, muere contento, porque pudo experimentar la presencia de Dios en su vida. Aquí ahorita que te hablo de esto, la Biblia dice en Mateo 19:29, y todo el que por mi causa haya dejado casas, hermanos, hermana, madre, padre, hijos o terrenos, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. ¿De qué está hablando aquí? De que en muchas ocasiones tú y yo nos aferramos a lo que tenemos y no queremos soltar lo que tenemos, sean relaciones, sea trabajo, sea familia, sea posesión, sean títulos, sea cualquier cosa que tengas, a veces nos aferramos a eso. Y la Biblia nos está diciendo que no somos capaces de seguir a Dios y no podríamos seguir a Dios si no somos capaces de dejar eso. Job fue capaz de dejar su primer gloria. Fue capaz de abandonar, de olvidarse de esa primer gloria que él tenía. Tienes que ser capaz, hermano, de olvidarte de eso que en algún momento te hacía sentir bien. Porque eso que te hacía sentir bien no es comparado a lo que Dios tiene para ti. Eso que te hacía sentir bien no es comparado a lo que Dios ha preparado para ti. Pero para que tú puedas recibir eso que Dios ha preparado para ti, tienes que pasar por el proceso de la fidelidad de Dios. Y el proceso de la fidelidad de Dios es ser consciente que Dios tiene todo bajo control, ser consciente que Dios ve todo, ser consciente que Dios es digno de toda la gloria y de toda la honra. Cuando tú puedas ser consciente de eso, en ese momento vas a pasar por el proceso de la fidelidad de Dios, para que en su momento seas bendecido, doblemente bendecido, como lo fue Job. A veces nosotros oramos y le decimos a Dios, Dios bendíceme, pero no haces nada más para que Dios te bendiga. A veces le dices a Dios, Dios dame, pero tú no estás haciendo nada más para que Dios te dé. A veces le dices a Dios, Dios cuídame, pero tú no estás haciendo nada para que Dios te cuide. No hay forma en la que Dios nos pueda bendecir de esa forma cuando tú no haces nada más, cuando tú no te esfuerzas, cuando tú no vas más allá. Job tuvo que hacer algo más. ¿Qué tuvo que hacer Job?
guardar su corazón. ¿Qué tuvo que hacer Job? Dejar que Dios obrara. ¿Qué tuvo que hacer Job? Aguantar la crítica de su familia, aguantar la crítica de sus amigos, aguantar el dolor, rascarse con barro. Tuvo que padecer. Eso fue lo que tuvo que hacer Job para que posteriormente se convirtiera en un hombre justo, en un hombre más justo de lo que ya era. Olvídate de lo que has recibido. La pregunta es, ¿cuál ha sido tu mayor bendición que has tenido a lo largo de todos estos años? Si tú hicieras pensaras, ¿cuál ha sido tu mayor bendición? De repente a tus hijos les dices que son tu bendición, pero sí son tu mayor bendición. O a tu esposo o a tu esposa, tú eres mi mayor bendición. Si tu esposo o tu esposa es tu mayor bendición, déjame decirte que Dios tiene preparado, no un esposo diferente, no una esposa diferente, no. Si tu esposo o tu esposa es tu mayor bendición, quiere decir que ese momento en el cual los dos se unieron y esa fue una bendición, quiere decir que el proceso y el camino al cual los va a llevar Dios va a ser mayor que cuando estabas enamorado de novio con esa persona. A eso se refiere. Que el proceso aquí con tu familia, tu esposo, lo que sea, trabajo, lo que sea aquí, el proceso en el que te va a llevar Dios más adelante, el postrer momento, será mucho mejor porque lo que para ti aquí fue maravilloso, para acá será increíble. Si es tu familia, si es con tu pareja, con tu hijo, con tu trabajo, con lo que sea, lo que aquí tuviste, acá será increíble. ¿Por qué? Porque acá te convertirás en un hombre, se convertirán en una pareja fiel, se convertirán en una familia fiel. Tú serás una persona fiel y por tal motivo Dios bendecirá, por tal motivo Dios multiplicará, por tal motivo Dios abrirá las ventanas de los cielos sobre tu vida. Pero es un proceso por el cual tenemos que caminar. Olvídate ya de esto. Olvídate de esto, deja esto atrás a un lado, deja de anhelar y de añorar esto, porque lo que Dios tiene para ti es mucho mayor si tú verdaderamente eres fiel a Dios. Si tú te conviertes fiel a Dios, si tú eres una persona fiel, si tú tienes temor a Jehová, todo lo que tú llegaste a experimentar que para ti fue grande, no es nada comparable a lo que Dios tiene preparado para ti. Eso es lo que la palabra de Dios dice. Por eso el profeta Ageo decía, hey, dejen de ver el templo de Salomón, dejen de anhelar el templo de Salomón. No sé si tú te puedas imaginar, pero el templo de Salomón era grande y ahí decía que estaba la presencia de Dios. ¡Qué padre! ¡Qué padre! Pero yo no sé qué prefieras tú, que la presencia de Dios esté en un templo o que la presencia de Dios esté en tu corazón. ¿Qué prefieres? ¿Que la presencia de Dios esté allá o esté aquí en mí? Él dijo, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Y qué crees? Él ya está ahí. Él dijo, yo voy a mandar a un consolador que estará con ustedes. Y ahora el consolador, que es Dios mismo, está con nosotros. Quiere decir que aún nada comparable al Antiguo Testamento, nada comparable a la gloria, aún de la iglesia primitiva, nada se compara a lo que Dios puede hacer hoy con nosotros. Porque Jesús mismo dijo, fíjate bien lo que dijo, mayores cosas a las que yo hice, harán ustedes. Ahí está diciendo, la gloria postrera será mayor que la primera. Ahí lo está diciendo ya. Quiere decir que lo que tú y yo podemos hacer ahora en Dios es mucho mayor que lo que en algún momento ya sucedió. ¿Por qué? Porque las cosas están cambiando. Porque las cosas simplemente están cambiando. Porque tú mismo no puedes ser la misma, no puedes querer recibir la misma bendición de hace 10 años, porque hace 10 años no eras la persona que eres ahora. No puede ser. Hace 10 años, si a ti hace 10 años alguien te dijo tonto y hace 10 años te partieron el corazón porque te dijeron tonto, hoy eso ya no puede suceder, porque ya no eres la misma persona, porque ya hay en ti una identidad, porque ya eres un hijo de Dios, porque ya hay en ti una fortaleza, porque el Espíritu de Dios ya está en tu vida, porque el Espíritu de Dios ya te ha enseñado la restauración, ya sabes cómo restaurar esa parte.
Porque ya sabes que eres un hijo de Dios y que por lo tanto el reino de los cielos está para ti disponible. Por tal motivo, eso que viviste hace 10 años, hoy ya no debe de ser un estorbo en tu vida. Eso se los digo para todos aquellos que guardan en su corazón algunas cosas todavía del pasado, que guardan en su corazón algunas cosas que les cuesta perdonar a personas, que les cuesta perdonar momentos, que tú mismo te ves a ti mismo en esos momentos y dices que yo antes era así y tú mismo no eres capaz de dar el paso adelante porque te quedas atado a tu pasado. ¿Sabes qué pasó con Esaú y Jacob? Esaú perdonó su pasado. Esaú perdonó su pasado y gracias a que perdonó su pasado pudo vivir un presente lleno de bendición. Por eso perdonó a su hermano. Por eso cuando vio a su hermano le dijo: hermano, quería abrazarte, quería besarte. Hermano, yo eso, olvídalo, eso ya no pasó nada. A mí Dios me ha bendecido también. No tengo nada en mi corazón. Eso es lo que sucede, hermano, cuando tú y yo pasamos ese límite y nos empezamos a convertir en cristianos fieles a Dios. Cuando empezamos a ser conscientes de quién es Dios. Cuando empezamos a ser conscientes de la voluntad de Dios. Cuando empezamos a ser conscientes de lo que Dios quiere para nosotros. Es en ese momento donde eres capaz de dejar esas cosas y de convertirte en lo que Dios está preparando. Isaías 43:19, fíjate lo que dice: voy a hacer algo nuevo. Ya está sucediendo. ¿No se dan cuenta? Eso lo dice en la versión que yo traigo. ¿Cómo dice acá, Carlos? He aquí, yo hago cosas nuevas, pronto saldrá la luz, ¿no la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. La versión que yo traigo es muy simple. Voy a hacer algo nuevo, ya está sucediendo. ¿No se dan cuenta? Iglesia, Dios te dice el día de hoy: hey, yo voy a hacer algo nuevo. Es más, ya lo estoy haciendo. ¿No te das cuenta? ¿No te das cuenta que Dios ya está obrando? ¿No te das cuenta que Dios ya se está moviendo? ¿No te das cuenta que Dios ya está restaurando? ¿No te das cuenta que Dios ya te está bendiciendo? ¿No te das cuenta que las ventanas de los cielos ya se están abriendo? ¿No te das cuenta que en el desierto ya hay ríos? ¿No te das cuenta que ya está la bendición de Dios aquí? Ya está. Juan capítulo 2 versículo 10 nos enseña que el buen vino, ¿en qué momento se sirve? Se sirve al último. Juan capítulo 2 versículo 10 nos enseña que el buen vino se sirve al último. Proverbios capítulo 4 versículo 18 dice que la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que nosotros como cristianos vamos caminando, caminando y caminando y caminando. Porque todo lo que nosotros hemos vivido aquí no es nada comparable a lo que Dios tiene preparado para nosotros. Todo lo que tú has experimentado, cada experiencia que tú has tenido en tu vida, no es nada comparable a lo que Dios ha preparado para tu vida. No es nada comparable a eso. Por tal motivo, yo no creo que nosotros regresemos a la gloria de la iglesia primitiva. Eso no va a suceder. En este punto va a haber una nueva gloria. En este punto va a haber una nueva manifestación de los hijos de Dios. Y la presencia de Dios se va a mover de una forma tal que va a ser mayor a lo que ha venido sucediendo. Porque la Biblia nos dice en Lamentaciones 3:23 que las misericordias de Dios son nuevas cada día. ¿Qué quiere decir eso? Que la bendición de Dios es nueva cada día, va cambiando, va cambiando, va cambiando y va cambiando. Nuestra vida se va transformando cada día. Cada día estamos siendo diferentes. Cada día necesitamos algo nuevo. Cada día Dios está cambiando con nosotros. Bueno, Él no cambia, pero Dios, sus misericordias de Dios están siendo nuevas con nosotros. Eso es lo que la Biblia está diciendo. Eso es lo que la Biblia nos dice. Entonces, yo solamente quiero decirte y quiero terminar mi sermón con esto, hermano, que Dios te ha llamado
para vivir de victoria en victoria. Dios te ha llamado para crecer. Dios te ha llamado para caminar en fe en Él. La Biblia nos dice que la gloria postrera será mayor que la primera. Primera de Samuel, capítulo 15, 29. Porque Dios, que es la gloria de Israel, fíjate bien lo que dice, no miente, no se arrepiente, pues no es un simple hombre para que se arrepienta. Quiere decir, y es maravilloso saber, que nuestro Dios nos escogió como templo de su gloria, para que su presencia se haga manifiesta en nuestras vidas. Y que de la misma forma como el templo del rey Salomón en un momento fue grande y fue inmenso, de esa misma forma nuestra vida hoy sea considerada como el templo de Salomón, grande e inmenso, porque la presencia de Dios está en nosotros. ¿Por qué? Porque te has convertido en un hombre fiel. Porque te has convertido en un hombre fiel. El día de hoy, Dios está buscando un pueblo dispuesto. Dios está buscando un pueblo justo. Dios está buscando un pueblo que quiera hacer su voluntad. Un pueblo que le tema a Dios. Hermano, teme a Dios. Busca a Dios. Medita en su palabra de día y de noche para que puedas conocer cuál es la voluntad de Dios. Y en base a eso, hermano, puedas ser bendecido de parte de Dios. La bendición de la cual está hablando aquí la palabra no se refiere, no es en el cielo, es ahora. Es aquí y ahora esa palabra y esa bendición de Dios. Esa gloria postrera es aquí y ahora. La bendición que Dios tiene para ti es aquí y ahora. Pero como Job, tenemos que mantenernos fieles y firmes a nuestro Dios. Es en ese punto donde Dios podrá bendecirnos. Hermano, no se te olvide, que no se te olvide, que todo lo que tú has vivido no es nada comparable a lo que Dios tiene para ti. Cualquier gloria que tú puedas poner en este momento aquí no es nada comparable a lo que Dios tiene para ti. Cualquier cosa. Eso a mí me hace pensar lo que yo siempre les he dicho. Estar en las manos de Dios es lo mejor que tú y yo podemos tener. Estar en las manos de Dios es lo mejor que tú y yo podemos tener, porque aún y cuando lo primero que hayas vivido haya sido dolor, ¿qué crees? Quiere decir que lo que viene para acá es bendición. Si acá estuviste en abundancia, quiere decir que acá estarás en doblemente abundancia. Porque lo que Dios tiene preparado para ti o lo que Dios piensa para nosotros son cosas de bendición y no de maldición. Dios quiere bendecirte, iglesia. Dios quiere prosperarte. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Así que no olvides que la primer gloria no es nada comparable a lo que Dios tiene para tu vida. La restauración de tu corazón está ahí. La restauración de tu vida está ahí. Dios quiere restaurar. Dios quiere llevarte a ese proceso de restauración y de sanidad en tu vida. Dios quiere que abras las ventanas. Dios va a abrir las ventanas de los cielos sobre tu vida porque Dios quiere bendecirte. Cierra tus ojos, iglesia. Padre, queremos darte gracias por este momento. Queremos darte gracias por este tiempo. Queremos darte gracias por tu bondad. Queremos darte gracias por tu fidelidad. Hoy, Dios, quiero pedirte que abras nuestro corazón, que abras nuestra mente, que abras nuestro entendimiento, mi Dios. Que nos ayudes, Señor Jesús, a convertirnos en esos hombres fieles. Que nos ayudes, Señor Jesús, a realmente trascender más allá, a romper esas murallas, Padre, que nos limitan en muchas ocasiones, que nos detienen. Hoy en el nombre de Jesucristo, Padre, clamamos a ti y te pedimos, Espíritu Santo, que traigas a nosotros esa fortaleza para que podamos romper con esa maldición que hemos generado en nosotros, con esa atadura que hemos detenido, con esa atadura que nos ha detenido, Señor Jesús, durante tanto tiempo, que nos ha atado a nuestro pasado, mi Dios. Hoy en este momento, Padre, yo te pido que tú restaures nuestro corazón, que tú restaures nuestra vida, para que verdaderamente nuestra vida sea bendecida, Dios. Llévanos, mi Dios, a convertirnos en esos hombres fieles, a convertirnos en esos hombres justos, a convertirnos, Señor Jesús, en esos hombres que hacen tu voluntad y que día a día, Padre, te buscan. Te doy la gloria y la honra, Padre, y te agradezco porque tú eres bueno y eres maravilloso.
Abre nuestros ojos y nuestro entendimiento, mi Dios. Ayúdanos a ser conscientes de tu soberanía. Ayúdanos a ser conscientes, mi Dios, de que tú estás ahí en cada momento, para que realmente cada momento nos esforcemos a ser mejores cristianos. Te doy la gloria y la honra, Padre, y te agradezco por la bendición que tú tienes, mi Dios, por la bendición que tú has preparado por nosotros. Te agradezco, mi Dios, por la bendición, Padre, de que esto que hemos vivido, esto que hemos podido experimentar, sabemos que será mejor. Será mejor, mi Dios, que nuestro futuro será mejor en ti, Padre. Que cualquier cosa que podamos nosotros experimentar siempre será mejor en ti. Te damos la gloria y la honra, Padre, y te agradecemos por tu fidelidad y por tu amor. Amén, Señor Jesús. Y gracias, poderoso Dios. Gracias, Señor Jesucristo.